bienvenidos. En esta ocasión estamos con Josué Sánchez, que es narrador y maestro en literatura hispánica. Tiene el Premio Internacional de Literatura Tiflos de Madrid, que se ganó en 2019, y en el 2018 fue seleccionado como los 8 talentos mexicanos jóvenes del momento. También, bueno, Josué, te has ganado el FONCA para jóvenes creadores en 2 ocasiones, has sido parte de la Fundación para las Letras Mexicanas y también has publicado Para Tierra Adentro, y también fuiste antologado en Sin Mayoría de Edad, que también es una antología de escritores jóvenes. ¿Cómo estás, Josué? Qué gusto tenerte por aquí. Muy bien, Lilia, gracias. Gracias por la invitación. Es un Oye, gusto siempre. y bueno, esta charla en realidad surgió a partir de tu libro de cuentos No se trata del hambre, que fue justo con el que ganaste el premio Tiflos de Literatura. Y José, quiero empezar diciendo que el cuento que da título a este libro, No se trata del hambre, es el mejor cuento que he leído en mucho tiempo. La verdad es que, no, de verdad, o sea, Muchas no gracias. recuerdo cuál fue el anterior. Y yo no dudo, y también para los que nos estén escuchando, yo no dudo que Arturo Arteaga, que es el protagonista de este cuento, pues pase a ser lexicalizado, bueno, como parte de un personaje de la literatura muy concreto, pero también como parte del habla coloquial de, claro, como lo hacía Arturo Ojalá. Arteaga, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad ese es mi augurio. Ya veremos si el tiempo me da la razón o no. Pero bueno, ¿podrías contarnos un poco de este cuento, José, por favor? Sí, mira, creo que podría decir ya en retrospectiva que ese fue el segundo cuento que escribí de mi libro, pero fue el que le dio como toda la idea más clara al tipo de proyecto que se conformó ya como una colección de cuentos. Digamos que el cuento de No se trata del hambre es como el pivote del que se va desgajando todos los temas y todos los tratamientos que hago en los siguientes cuentos. Y aparte, creo que se me hizo muy buena idea en ese momento hacerlo porque en ese entonces yo todavía vivía en San Luis Potosí. Este cuento se desarrolla entre San Luis Potosí, Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Y siempre ha sido como una especie de idea mía hacerle homenaje a las ciudades en las que voy viviendo, pero no nada más dejarlas como una ciudad, como un dato, sino comenzar a manipularlas desde la ficción para que éste tenga una presencia que no es ni la ciudad real de San Luis Potosí, ni tampoco la que uno se puede encontrar en Wikipedia o en cualquier mapa. Es siempre como mi San Luis Potosí. Así como, no sé, como, hay una película que se llama My Own Private Idaho, que sale Keanu Reeves y sale River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix y todo esto. Y pues siempre hay una idea muy obsesiva con una ciudad que está percibida a través de, digamos, los blackouts que le da a la gente que es narcoléptica, porque pues, se queda dormida, ¿no? Entonces, a partir como de ese tipo de ideas que vienen de esa película o lo que he leído en autores como Bolaño, comencé a hacer siempre una invención de la ciudad sobre la que estaba escribiendo. Nunca es la ciudad como, te digo que es como turista, ¿no? Es más bien la que yo viví. Y bueno, tú eres de Veracruz, yo por ejemplo soy originaria de San Luis Potosí, y para mí también fue una sorpresa muy grata ver reflejada a esta ciudad que es mi ciudad, pero justo como dices, no es la ciudad de San Luis Potosí, sino es una entre que tú viviste y entre que tú te imaginaste para plasmarla aquí. Y justamente creo que si me gustó cómo aparecía aquí esta ciudad de San Luis Potosí es porque no es una ciudad idealizada, a lo cual pues uno cuando es lugareño pues tiende a hacer esto. Sobre esto quiero que volvamos más adelante acerca de uno de los cuentos, pero sí quiero hablar un poquito más de No se trata del hambre y de Arturo Arteaga. Anótenle bien, Arturo Arteaga, que además es alguien que conoce el futuro a través de las sensaciones que le da la comida rápida cuando la come. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Josué? O sea, a mí de verdad te digo que creo que se puede lexicalizar porque va a ser común que ahora cuando alguien que conozca el cuento y que esté en un McDonald's o en un Burger King, pues diga de, ay, me está pasando como Arturo Arteaga, por ejemplo, ¿no? O me está pasando como en este cuento de No se trata del hambre. Me parece que es algo que puede ser muy fácilmente incorporado tanto al imaginario de nuestra cotidianidad como al referente literario. No, pues eso a mí me halaga mucho y también se me hace como un augurio muy
no sé, feliz para lo que pueda suceder o no en el futuro de Arturo Arteaga como personaje. Y bueno, como para hablar más de este cuento, cuando llegué a la idea de escribirlo de esa manera, porque me había dado cuenta que mucha de la literatura fantástica en el tratamiento hispanoamericano que se ha dado desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha en autores que ahorita no voy a mencionar, o sea, autores que a lo mejor han reducido al fantástico más a ocurrencias en lugar de cosas que hace, por ejemplo, Amparo Dávila, o a diferencia de cosas que hace, no sé, Mariana Enríquez en ciertos cuentos. Bueno, lo que yo vi es que una parte muy importante de toda la literatura fantástica es una dimensión afectiva que siempre está bien arraigada a una construcción de la realidad. Ahora, esto suena como muy dominguero, ¿no? Pero la verdad es que a mí lo que me interesaba era cuáles son las consecuencias de una situación fantástica en un entorno realista. Si tú puedes leer el futuro comiendo hamburguesas de McDonald's, Carl's Jr. o Burger King, tiene que haber una consecuencia a nivel, no sé, personal. Y si este nivel personal involucra que tengas una pareja como Arturo Arteaga que está casado, probablemente ese tipo de predicciones van a comenzar a afectar tu vida en pareja. Y creo que fue a partir de eso que me animé a escribir ese tipo de cuento, porque comúnmente en el libro anterior no había experimentado tanto con ese tipo de planteamientos, pero esta vez me interesó muchísimo porque vi que ese tipo de fantástico, el que tiene una carga emotiva súper bien desarrollada con personajes que creo que están o se perciben con un peso más allá de la página y de cualquier palabra que esté en esa página, son los que más me interesan. Y por eso ahora que dices entre la relación entre lo fantástico y el ámbito emotivo, justo me parece que este es el otro hilo conductor que podemos encontrar a lo largo de todo tu libro. Justo ahora que mencionas de él, las visiones o las sensaciones de futuro que tenía Arturo Arteaga, en realidad me parece que es como estos personajes, incluso los clásicos, cuando están ante el oráculo y pueden conocer su futuro, o estos personajes de películas de terror que de pronto conocen una maldición de la que pues está actuando sobre ellos, pero realmente el conocimiento de esta proyección de futuro o el conocimiento de esta maldición y ese temor es lo que termina teniendo incluso unas consecuencias más demoledoras que la maldición misma, o que el conocimiento mismo, o que el futuro mismo. Y creo que es algo que le pasa constantemente a Arturo Arteaga. En realidad no es víctima del futuro que le espera, sino es víctima de que él conoce su futuro y que entonces está actuando y modificando su acción y su vida cotidiana en relación a eso. Sí, porque, por ejemplo, hay un tópico súper usado en la literatura fantástica, pero creo que también viene, como tú bien dices, de los clásicos. Tanto Esquilo, Sófocles y Eurípides tenían tragedias cuyo motor así, no sé, narrativo, es que el héroe siempre malinterpreta el oráculo. Y a partir de esa mala interpretación comienza a existir como toda esta materia narrativa de la cual uno puede experimentar diferentes dimensiones, tanto afectivas, fantásticas, o no sé, lo que se te pueda ocurrir. Así es. Entonces, bueno, de verdad te digo que es genuino como este entusiasmo que me causó el personaje, la construcción de este personaje, pero además también noto en el cuento particular de No se trata del hambre, que también estamos ante un cuento en su, no sé si llamarlo estado puro, esencial, pero tenemos un cuento, digamos, un cuento según los márgenes canónicos del género, un cuento con inicio, con desarrollo, con clímax, con final, además un cierre de cuento fantástico que además es muy, muy evidente y muy tangible, y en realidad esto lo digo como un halago, porque muchas veces ya sin afán de demeritar, por supuesto, porque creo que son estilos y expresiones completamente diferentes, pero creo que ahora hay una tendencia de los escritores, sobre todo pues jóvenes, a hacer cosas que no entran en ningún tipo de género específico. Entonces, el desafío de escribir un cuento que cumpla con estas características del cuento, que los mismos cuentistas canónicos a lo largo de la historia de la literatura pues nos dicen que son las características propias del cuento, y ver que todavía se puede
escribir este tipo de cuento y con personajes que funcionen tan bien, con tramas que funcionan tan bien en un contexto actual como las cadenas comerciales de Ujú. alimentos, pues bueno, eso me parece un gran mérito a tu escritura, José. Pues fíjate, es que hay una cosa muy extraña con la literatura siempre, que creo que está muy sobrevalorada la noción de novedad. Y creo que lo novedoso siempre como que viene a pegarte más cuando tienes, no sé, cuando comienzas a escribir, digamos, ¿no? La cosa aquí es que yo estoy totalmente de acuerdo cuando Neil Gaiman dice que la única manera de hacer algo que sea bueno es hacerlo de la manera en la que tú lo vas a hacer. O sea, por ejemplo, él pone el ejemplo de Tarantino y él sabe que hay mucha gente que es mucho mejor director que Tarantino, mejor escritor que Tarantino, pero él siempre va a hacer las películas al modo tarantinesco. No va a haber nadie más que no sea Tarantino que las haga de esa manera. Entonces, hay un momento en que tienes como que, o más bien, antes de que tienes, te conviene asumir que la manera en que tú ves las cosas nunca va a ser la manera en la que lo ve otro escritor. Ya no se trata ni de virtuosismo ni de erudición, que son creo que dos ejes muy importantes, eh, no sé, para cualquier escritor que se siente inseguro al momento de querer escribir. Pero el desplante de esos dos ejes, de tu virtuosismo y de la erudición, no tienen nada que ver con el hecho de que digas las cosas de la manera en la que tú las ves. Uh -huh. Está la forma en la que lo dice Borges, está la forma en la que le dice Amparo Dávila, está la forma en la que le dice Neil Gaiman, y los tres pueden decir lo mismo, pero nunca va a ser lo mismo porque lo dicen a su manera. Claro. No son solamente una recopilación de datos ni tampoco de técnicas. O sea, son ellos hablando con todos los recursos que tienen a la mano para decir lo que ellos creen que es de ese modo. Suena un poco avasallador, ¿no? Pero creo que es la manera más natural nada más de abordar eso. O sea, y lo hacemos todos los días. La manera en la que te tomas el té, la manera en la que haces ejercicio o la manera en la que te vistes, son formas en las que optimistamente nadie podría replicarlas, cosa que ya se hace mucho con los algoritmos, ¿no? Y los gustos que nos van recomendando en Spotify o el tipo de publicaciones que nos dan que nos sugieren en Instagram. Pero creo que todavía algo de cada quien hay en ese resquicio de decisión que hay en el momento en que haces una cosa u otra. Y desde ahí ya hay una voluntad de estilo. Nada más en escoger lo que vas a decir, lo que vas a ver o lo que vas a escuchar. O cómo te vas a vestir. Digo, son cosas muy sencillas. Josué, en este libro veo que todos tus personajes, al menos fue algo que percibí, comenzando, sí, claro, con Arturo Arteaga, pero también me parece que se repite con todos los demás, me parece que son personajes predispuestos al abandono. Y Ajá. además, primero, yo siento que había justo una predisposición al abandono, también como por estas proyecciones de futuro que se le aparecen a Arturo Arteaga, y que tienen también los demás personajes, pero después parece que más que una predisposición al abandono, es un conocimiento o una certeza de que de verdad nada de lo que tienen les va a durar, o de todo cuanto tienen lo van a perder, porque además estos personajes tienen un constante historial de pérdidas. Perdieron a su pareja, perdieron su trabajo, se alejaron de la ciudad de donde eran. ¿Cómo fue para ti esta configuración de personajes que parece que lo pierden todo y aún lo que no han perdido parece que ya están esperando solo a que suceda esta pérdida? Ya, pues fíjate, yo desde los 18 años no vivo con mis papás. O sea, tiene 13 años que vivo así como por mi cuenta y en distintas ciudades. Creo que eso inconscientemente ha hecho en mí que asuma una forma de desarraigo sin que tenga una nota trágica. O sea, comúnmente el desarraigo se utiliza como, no sé, una palabra comodín para toda la revictimización de la gente que quiere decir, ay, yo no soy de ningún lugar ni voy a ningún lado. O sea, que parecen como una canción ranchera, ¿no? Que no tiene nada de malo, a mí me encanta la música ranchera. Sí. Pero creo que hay un momento también en el que el desarraigo no tiene que ser por sí mismo nada más el pertenecer a un lugar, sino que tanto de ese lugar estás haciendo tuyo. Es decir, yo ahora vivo en la Ciudad de México y planeo acomodar a vivir aquí un par de años. Pero desde que vivo aquí, que ya van 2 años y medio, siempre vienen a mí todas las experiencias que he tenido en Veracruz, en Europa, en Estados Unidos, en San Luis Potosí. Y de alguna manera vivo el desarraigo, a pesar de que aquí ya tengo, no sé, un plan de vida más o menos
proyectado, quién sabe si suceda o no, siempre van a venir a mí esa forma en la que hice esas ciudades mías o el tipo de relaciones que establecí allá. Tengo todavía amigos en San Luis Potosí, en Veracruz, en varias ciudades de las que he vivido también. Eh, y creo que ese sentimiento, esa sensación, esa especie como de atmósfera pulverizada al interior de cada personaje y que nada más reflejan en cada una de las acciones que realizan, por ejemplo, estar cocinando a la medianoche o ir a comer tacos de carnitas frente a un cerdo, son expresiones más de ese desarraigo que no tiene eh, tragedia, sino solo patetismo, en el sentido que busca como la empatía del otro, busca crear algo en el otro para que te identifiques con él, para que te reconozcas en él. Y por eso sí, así lo hice. Josué, quiero que hagamos ahora una pequeña pausa entre el contenido de tu libro y que nos cuentes cómo fue que este libro llegó a ganar el premio Tiflos en España. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Y yo llevaba trabajando en el libro ya como 2 años y medio, 3 años. Y bueno, ya lo había hecho de diferentes maneras. O sea, había recopilado los cuentos con una noción clara de que todos los cuentos iban a estar interconectados. Porque, bueno, si viste el penúltimo cuento, salen todos los personajes, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, entre todo ese tipo de reacomodo de los cuentos y correcciones que yo hice, encontré la convocatoria. Y la convocatoria a mí me favorecía muchísimo porque aparte de que de que me iban a dar un premio en efectivo, la iban a publicar en una editorial que a mí me gusta mucho, que es Edasa Castalia, que tiene muchos de los autores que yo creo que están influyendo actualmente. ¿Verdad? Y precisamente el concurso se lanzó desde hace ya más de 30 años para que Edasa tuviera esa cabida de escritores contemporáneos. Yo soy el escritor más joven que lo ha ganado y soy el único mexicano que lo ha ganado también. Siempre lo gana gente en Europa o lo han ganado en Cuba, lo han ganado también en Rumania. La condición es que escribas en español. Por eso es internacional. Entonces, cuando yo lo vi, yo nada más me hice la ilusión de que, bueno, a ver qué piensan en España de este tipo de forma de escribir libros, ¿no? Porque pues también es un libro que está considerado como un proyecto, yo lo veo como una novela rota, pero lo mandé como libro de cuentos. Y el día que me llamaron por teléfono para decirme que había ganado, yo creí que me estaban llamando de Yucatán, porque iba a ir a una feria. Es que yo estaba en tratos para ir a una feria de libro en Yucatán, y acá eran como las 9 de la mañana, yo estaba, ni me acuerdo qué estaba haciendo. Vi el celular, vi la llamada perdida, vi un montón de números y dije, ay, me volvieron a llamar y comenzamos a gritar porque no nos escuchábamos. Hasta que escuché el acento español, fue cuando me di cuenta que uno de los jurados era quien me había llamado. Todavía no estoy seguro si me llamó Fanny Rubio o Marta Sanz. Son 4 jurados los que califican este premio. Son 2 académicos de España y 2 escritores con trayectoria. Primero, uno de los escritores fue un premio Cervantes que se llama Caballero Bonal. Y mi otro jurado fue Marta Sanz, que es premio Herralde. Fanny Rubio y es académica y tiene la medalla Isabel la Católica y tiene estudios sobre feminismo y varias cuestiones contemporáneas que a veces están investigando en las universidades españolas. Y también Sanz Villanueva, que es un crítico español que trabaja en la Complutense, que da clases ahí. Entonces, para mí fue como que no me la creía, que me estaban llamando para decirme que había ganado ese premio y también que pues iba a salir publicado en Edasa Castalia, que es la editorial que pues, está re bien. Eso me dio muchísimo gusto. Porque muchos premios también a veces ganas, pero no garantizan la publicación y el libro ya se pierde pues en la nada, supongo. ¿Y cómo fue para ti enterarte de esto, José? ¿Cuánto tiempo Pues nada, después salió el libro? Fue rapidísimo todo, porque a mí me avisaron el 20 de febrero, me acuerdo muy bien, fue 3 días después de mi cumpleaños. Y estuvimos trabajando todo febrero y marzo en las últimas correcciones y cuestiones así con la editora, Penélope Acero. Y el libro el 29 de abril se imprimió y yo lo fui a presentar y a recibir el premio el 23 de mayo de ese mismo año. O sea, todo fue rapidísimo. En un par de meses. Sí, fue un par de meses y la verdad significó, pues,
un paso muy, muy bueno en mi carrera, porque me hizo sentir eh, más seguro, más hecho al tipo de escritura con la que yo estaba experimentando. Porque no sé qué tanto prejuicio, qué tanto o poco prejuicio pueda causarle a alguien abrir un libro y ver que lo primero que hay es una persona que adivina su futuro comiendo hamburguesas, o sea, comiendo comida chatarra, comiendo comida rápida, y que ni siquiera es gringo, es mexicano, o sea, no sé qué Ni siquiera causaría está en en Ciudad de México, sino que está en San Luis Potosí. Ajá, exacto, qué bueno que también lo ves, o sea, que eso también lo han visto. Ade Barrera lo vi en una reseña muy bonita que escribió, muy halagadora, que sí, que también nunca me ubica en el centro. Y de hecho, lo que estoy escribiendo ahorita tampoco está ubicado en Ciudad de México. Yo vivo aquí porque me gusta también, porque aquí tengo que estar para otras cosas, ¿no? Para conseguir trabajo y cosas así. Pero sí es cierto que a mí me gusta que mis personajes no estén siempre en una capital grande, pero que sí las conozcan. Ujú. O que tengan una relación más orgánica con una sensación cosmopolita que hay en la literatura. A mí quien me enseñó más eso fue Sergio Pitol. Cuando yo lo conocí, me acuerdo que yo acababa de regresar de Europa y comenzamos a hablar de varias ciudades, ¿no? Pero yo le estaba hablando de Cracovia, de Lisboa, de Madrid, de Bolonia, y cosas así. La única ciudad que lo emocionó y que fue con la que ya nos seguimos hablando fue cuando le dije que yo de niño había vivido en Yanga, muy cerca de Potrero, que es el lugar donde él vivió también cuando era chico y donde murió su madre. Entonces, cuando los dos supimos que teníamos como ese vínculo todavía más cercano, fue cuando él me dijo que eso era realmente lo más importante que había. O sea, como que el cosmopolitismo no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver con el recorrido de las grandes capitales del mundo, sino en tu interpretación de esas grandes capitales respecto de donde tú eres. Ujú. O sea, hay una red cosmopolita que se hace no como un check así de, ya fui a Londres, ya fui a Lisboa, ya fui a Roma. No, sino qué tanto esas ciudades comienzan a formar parte de ti cuando eres consciente de dónde vienes. Uh, las El rancherías vínculo de Veracruz. emotivo que se hace con estas ciudades también. Sí, 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 sí. Sí, porque te digo, si no se vuelve todo como una lista de check, 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 y no tiene sentido ir a ciudades así. A mí eso me hace medio burro. Josué, también noto que hay otro hilo que podríamos seguir en tu libro, es este del thriller o de los detectives. También, Ajá, como hay gente que conoce el futuro a partir de la comida, bueno, hay detectives que hacen sus procesos deductivos en los casos a partir de los ingredientes de la comida que están utilizando. sí, sí, sí. Aquí, ¿qué influencia tuviste para que te llegaran también estas ideas, para incorporar la comida a una figura, pues de nuevo en un personaje tan universal como es el del detective? Creo que mi experimentación con los géneros siempre se ha dado no tanto como una expresión formal, sino en las convenciones de ese género. Esto me encanta que lo hayas visto, porque también cuando me lo mencionan me emociona mucho que hay lectores que sí lo ven. O sea, un ejemplo. Si tú lees los dos tomos de la antología de cuentos policíacos que hizo Bioy Casares con Borges, te das cuenta que todos los escritores ahí son súper distintos. Todos, 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 todos. Pero solamente se parecen porque tienen convenciones del género policíaco o del noir. Bueno, a partir de esas consideraciones comencé a pensar, si yo utilizo las convenciones de ese género para contar lo que yo quiera, se va a quedar como el asidero del género, como una forma de transportar lo que yo quiero decir, pero va a entrar cualquier tipo de otra cosa que yo le quiera agregar. Es como si estuvieras modificando un platillo. Por ejemplo, has hecho chilaquiles, ¿no? En tu casa. Cuando haces chilaquiles en tu casa, no nada más les puedes poner pollo o carne de res, ¿no? Si se te antoja, quieres que te dé un infarto, sales como yo a comprar carnitas, compras chicharrón, a lo mejor compras una crema extraña y se lo echas y siguen siendo los chilaquiles a la manera en la que tú los quieres. Claro. Lo mismo es lo que yo hago con muchos géneros que conozco, así de ciencia ficción, policíaco, el noir, el fantástico, incluso el realismo. Siempre busco una manera de que ese género sea como el sustento quizá
el asidero formal para que pueda entenderse un cuento y ya yo le pongo el tipo de carnitas que a mí se me antoja para entenderlo en ese momento. Y pues ya que mencionas las carnitas, Josué, bueno, primero hay como no sé si es una alabanza, no sé si es una elegía, no sé si es un reconocimiento, un homenaje a la comida, pero bueno, además tú eres una persona muy delegada. Y además siempre hablas de comida, pues ve esta anécdota que era personal, acá en la literatura pues es otra cosa, pero en realidad sí es muy parte de tu anecdotario personal, ¿no? Entonces, bueno, uno se pone suspicaz, no sé. No, Pero, es real. Es pero real, o bueno, sea, además también eres muy deportista, ¿no? lo Entonces, que pasa es que yo de niño, toda mi infancia fui un niño con sobrepeso, de con verdad. mucho, con mucho sí, o sea, mucho, se me ve irreconocible, ¿no? Le he enseñado fotos a mi esposa Adriana y ella dice que no soy el mismo niño ni nada, ¿no? La cosa aquí es que hay un momento en el que comienzas a adelgazar, ¿no? Cuando eres adolescente. Y de ahí depende como qué tanto te obsesionas o no con lo que comes. Yo creo que muchas de las cosas que ahí me pasa con la comida son el resultado de la obsesión de saber en qué momento voy a comer mucho. O sea, es algo, a Y ver, volver a ese estado primigenio del y sobre. volver, pues ya no sé, yo me divierto mucho guardando, no sé, calorías, estar como contando así, a ver si las proteínas de tal hora me las como a esta, pero si guardo para tal momento y si mañana entreno y hago tal cosa, o sea, funciona. Si a mí me vieran comer tortas cubanas todos los domingos, no me creerían que esa torta me la como yo solo. O sea, lo que pasa es que siempre lo planeo. Ah, Se ok. parece mucho, se parece mucho a escribir, no tanto por cocinar, sino porque uno trae la obsesión de que siempre estás proyectando la manera en la que te comportas alrededor de tu círculo social o de lo que sea, para ver en qué momento puedes atascarte, no sé, 15 tacos, tomarte 6 cervezas, seguirle con 4 mezcales, pedir una pizza al rato, tomarse 3 omeprazol. O sea, son cosas que sí experimento, pero que me vienen más como de una obsesión, no es de que todos los días lo esté haciendo. La Ah, obsesión es nada más así como el deseo, así el esquema del deseo, así nada más estar, piensa y piensa y piensa y piensa, pero no lo haces. ajá. Termina, Mira, termina lo que escribes también. y justo sobre eso, pues quiero que hablemos acerca de uno de tus cuentos, acerca de unos personajes que justamente van cada domingo a comer tacos de carnitas Ajá, a un lugar que además de nuevo yo como lugareña o como nativa, ajá, pues me emociona mucho que el lugar donde se desenvuelve este cuento, pues es uno de mis lugares favoritos en el mundo, que es el Parque Tangamanga, que está en San Luis Potosí. Ujú. sí, sí, sí. Y bueno, lo curioso de esto es que también este cuento en particular me parece que es una comedia de enredos. Digo, ya Ajá. mencionamos el fantástico, ya mencionamos el thriller, y esta me parece Mm, más bien una comedia de enredos, donde hay unos personajes que quieren robarse a la mascota de este parque y de la ciudad, porque además es un parque emblemático de la ciudad, y bueno, quieren robarse a este cerdo. ¿Cómo ocurrió eso, José? Pues mira, hay una asociación de ideas. ¿Has visto que también hay una marca de carnes frías que se llama Tangamanga? Sí, aquí todo se llama tangamanga. Una Ah, bueno, marca de embutidos también que se llama ajá, tangamanga. Sí. algo así, todo este rollo. Ajá. Pues a mí se me hacía muy curioso cuando recién llegué a San Luis que el parque y los embutidos se llamaran así y otras cosas. Y dije, Y un mercado y una y un colonia, mercado y el una apellido. universidad. Ajá, entonces me quedé así, órale, qué raro. Digo, y qué raro sería que en medio de este parque, o sea, para todas las personas que ojalá nos estén viendo en otro lugar, si van al Parque Tangamanga, solamente con verlo desde fuera, te das cuenta de la magnitud de parque que es, o sea, es gigantesca esa madre, o sea, yo me acuerdo todavía que había posts en Facebook donde para hacerle promoción a la ciudad de San Luis Potosí, comparaban el Tangamanga con este parque Con de Chapultepec, ¿con también con cuál? Chapultepec lo comparan. Con Chapultepec, pero también con este parque de Nueva York. Con el Central Park. Sí, con Central Park, pues, Ajá. sí, se me fue. Pues tanta como proyección entre pop,
y endémica y todo eso, comencé a pensar, bueno, esto está como a nada de ser un chiste, pero no es un chiste porque ves el parque y sí es brutal, o sea, tiene un lago en medio, o sea, alguna vez intenté correr todo el parque, porque, bueno, ¿qué tan grande puede ser, no? De hecho, el perímetro son 11 kilómetros. Sí, yo me quedé a la mitad, así, sí, fíjate, ahora ya sé, 5.5 kilómetros que estaba yo sacando así, y quedé hasta por no sé dónde, o sea, no, me costó mucho trabajo ubicarme para regresar a la entrada por donde había llegado. Bueno, pues la cosa es que se me hizo tan emblemático y tan curioso la manera en que se percibe el Parque Tangamanga en San Luis Potosí y fuera de San Luis Potosí, que se me hacía como un espacio ideal para hacer algo a mitad de camino del drama y la comedia. Era algo que te pueden creer, ¿no? Era lo que pasa dentro de ese parque, te lo van a creer porque es tan grande que es como un espacio hueco en las ciudades donde metes todo, metes todo. Tuve amigos que me contaron que se han metido al parque a dormir, otros que se han emborrachado ahí, que ya no nada más a dormir, sino acampado. Hay gente que, no sé, o sea, ahí hace ejercicio todos los días. O sea, hay gente que entra a robar al parque. Yo no sé qué se roban, porque creo que hay una planta para purificar agua, ¿no? También hay adentro o algo así. Ah, bueno, pues una vez entraron a robar, no sé qué se robaron, pero sí vi la noticia. Y dije, órale, este es el lugar que puede reunir a toda esta gente obsesionada con la comida. No hay ninguna feria, tú lo sabes, de comida en ese parque, ni hay una mascota en el parque que sea un cerdo, pero sí hay gente lo suficientemente patética, como en los cuentos, que lo único que tiene para cada domingo, para poder solventar la cruda o poder entender que no están tan solos, es ir a un lugar donde están rodeados de gente. Qué mejor que el Parque Tangamanga, donde casi lo que quieras que pueda suceder, va a suceder ahí. Y así fue como se me ocurrió, y más pensando en todos estos personajes desarraigados, hechos a una manera más consciente de su obsesión que realmente involuntaria, hacerlos ir a ver un cerdo que no existe ahí para que se pudieran reunir y convivir, porque están solos. Entonces, Y además este cerdo que no existe o que siempre es otro cerdo, parece que es también un poco como ellos, ¿no? Ellos ya no sí, son la persona que se fue de su lugar de origen, ellos que van ahí tampoco son ajá, como tal cual esa persona, ¿no? También esto, ellos al momento de cambiar de ciudad también implica que cambien ellos y bueno, entonces también el cerdo es un poco el reflejo de estos mismos personajes. sí, 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 sí. Qué bueno que lo mencionas, fíjate, es la primera vez que sí me lo dicen. Sí hay una teoría de la falsificación que es como pude meter a los dos, a la línea de los personajes y el cerdo, porque buscaba que ese reconocimiento que hubiera entre ambos fuera hecho a partir de ahí. Ellos se roban el cerdo porque quieren comprobar si es el mismo cada fin de semana, ¿no? Ujú. Así como ellos tampoco nunca son los mismos desde que se fueron de su ciudad y sienten al mismo tiempo que son como la falsificación de lo que ellos creían ser. Claro, y Que además creen que este cerdo termina también a merced o a disposición de ellos, así como parece que ellos tampoco son los actores o los agentes que deciden sobre sus propias vidas. ajá, sí, 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 sí. Qué padre que... Y bueno, además te digo que uno de los principales méritos que noto es que justo logras incorporar estos elementos regionales, locales, pero justo de una manera muy orgánica, ¿no? Digamos, a mí, mi emoción de ver es plasmado ahí el Parque Tangamanga, en realidad no tenía que ver con la evidencia de que lo que describes no es un Parque Tangamanga como el que yo conozco, ¿no? Así Ujú. que en realidad estos entornos, esos contextos, pues se embonan de manera muy natural con los personajes y con las tramas que plantean. Sí, 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 Eh, gracias. José, también me parece, bueno, ya hablamos que hay un hilo conductor acerca de la pérdida, que estos personajes ya están predispuestos al abandono, y también creo que hay una evocación de muchas cosas, y me parece que la comida es el elemento que nos da la metáfora perfecta para hacer estas evocaciones. Eh, justo pensando en que los vicios o cualquier cosa no se crea ni se destruye, sino que Ujú. solo se transforma o se traslada. A mí me llama mucho la atención este personaje que para no beber cocina. Ah, Y también hay un montón de referentes en el cuento de en donde está la hermana esta que pide los préstamos y no los paga. ¿Cómo se llama ese cuento?
Gin and Tonic. Ajá, Gin and Tonic. También, cuando este personaje está ante un vaso de agua y se imagina justo que era un Gin and Tonic, pues es que se te termina antojando porque también sientes este mismo deseo de la evocación del Gin and Tonic a partir de un vaso de agua. Yo creo que hay una carga moral bien grande en la comida. Creo que no existe ninguna fiesta donde no haya comida o donde al menos la comida no sea un sustituto del exceso. O sea, puede ser un súper borracho, un drogadicto, un comedor compulsivo, puede ser un fumador, puede ser lo que sea, pero siempre detrás de todo ese tipo de adicciones está el exceso. Si eliges la comida o si eliges, no sé, fumar, en ambos casos estás haciendo como una proyección de toda la gama de emociones a las que tienes asociada esa cosa que estás consumiendo. Ahora, si eso está bien o si eso está mal, yo creo que a mí no me corresponde decirlo. A mí me gusta experimentar con todas estas cosas en la literatura, porque también, como cualquier persona, o sea, he comido por gula, el exceso también es algo que se me da. Pues eso que digo, las tortas cubanas no es algo como muy saludable, para nada. Hay gente que les dice que las tortas cubanas son bombas de cáncer por todo el tipo de embutidos que hay ahí Caray. fritos. Sí, o sea, la cantidad de calorías que hay ahí. O sea, una vez traté de calcular eran fácil, eran un poco más de 2000. 2000 es lo que consume un adulto diariamente. O Y sea, hay gente en que una se sola come torta. dos en Y hay una gente que se come dos. Sí, no, yo me guardo así para comer una, así nada más. Todavía no puedo con la segunda. Pero sí es cierto. O sea, por eso no se trata del hambre. No se trata de que tengas hambre, no se trata de que quieras fumar, no se trata de que quieras beber muchísimo. Se trata de ese espacio que hay entre lo que consumes y tú, de que está lleno o de que está proyectado. Es como si hubiera un holograma encima de todo lo que comemos. Mira, ¿te acuerdas no sé si has visto Blade Runner 2? Sí. Ujú. ¿Sí? Ah, bueno, hay una parte en la que el nuevo Deckard, que es Ryan Gosling, que es el nuevo Blade Runner, Ujú. va a comer. Y cuando va a comer, lo que hace la computadora de su casa es proyectar un holograma de un filete sobre unos gusanos que están encima de un plato. Es pura proteína y Sí. vitaminas y no sé qué. Pues prácticamente esa es la forma más burda de ver cómo uno se relaciona con la comida, porque nadie ve lo que hay en su plato. Todos Claro. vemos otra interpretación de esa cosa que está ahí. Ujú. Y creo que una manera muy fácil de verlo, o a lo mejor útil para entenderlo, es el lenguaje. Cuando escribes qué es lo que ves en eso que estás comiendo, es cuando te das cuenta de que lo que estás comiendo no tiene nada que ver con lo que está comiendo la persona que está junto a ti. Pasan las fiestas, pasan las reuniones, desde un cacahuate que puedes disfrutar junto a otra persona, ni siquiera esos cacahuates es lo mismo para esa persona que para ti. Ni siquiera por el miedo que le puede dar a esa persona de que dentro de una hora le llegue la gastritis, a la que sabe que eso que está comiendo tiene que quemarlo según una forma muy obsesiva de pensar el fitness en las siguientes 3 horas, ni tampoco la persona que cree que si no hay cacahuates no hay ninguna reunión porque se acostumbró a que siempre había botana en su casa, ¿no? Algo Ajá, así. ajá. Sí, es como si hubiera un filtro entre lo que la persona está sintiendo, pero al Ujú, momento de trasladar este sentimiento al mundo o esta emoción al mundo, pues no ujú. se cuenta con una equivalencia directa y entonces llega la comida Ajá, para expresarlo. exacto, exacto. Esa mecánica es precisamente la forma en la que se puede resumir, ¿sí? Y bueno, además, noto que hay personajes aquí, Josué, que hay tal cual algunos que son deliberadamente detectives, pero aún los que no son detectives me parece que son personajes que andan tras la búsqueda de algo y la mayoría de ese algo es de sí mismo. Es como si fueran detectives de sí mismos o como si fueran personajes persiguiendo sus sombras. Y por eso entonces son personajes tan susceptibles a ver el futuro justo en la comida, a tratar de resolver casos policíacos a partir de los ingredientes que cocinan, a tratar de utilizar la comida como un medio para procesar sus propias emociones.
bueno, esto se trata del hambre, creo que es evidente que es un libro que me emocionó bastante y bueno, José, pues muchas gracias. No sé si puedes decirnos dónde podemos conseguir este libro, por favor. Pues miren, actualmente, con lo de la pandemia, Gandhi lo sigue vendiendo, pero pues ya en ninguna tienda, ¿no? Tiene que ser a fuerza por internet. Supongo que va a regresar a las tiendas. Para todas las personas que quieran ir a comprarlo, yo no lo recomiendo. Estamos en medio de una pandemia, pídanlo por internet. También está en Sears, está en Sanborns, está en El Sótano, en Amazon. Si ustedes ponen "no se trata del hambre" en Google, les va a salir todas las tiendas, al menos en México y en España, que lo venden. Y la versión electrónica también está ahí para los que no lo quieran, en la pastadura. Pero, pues, sí, lléguenle. Y bueno, igual en la descripción de este video les ponemos los links donde pueden acceder a No se trata del hambre para que les sea más fácil llegar a él. Josué, pues Sí, muchas sí. gracias por brindarnos esta charla y bueno, ya va siendo hora de comer, así que pues vamos, muchas gracias José, te agradezco mucho y bueno, aquí estaremos al pendiente, ¿de acuerdo? Ay, muchas gracias, Lilia, me encantó. Nos vemos, que Hasta estés muy bien. luego. Adiós.